Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Vamos a seguir hablando hoy acerca del modelo de Dios para la esperanza. Llama la atención el hecho de esta carta que Jeremías escribe al pueblo. Llama la atención también el contenido de la carta. El domingo pasado hablábamos acerca de qué contenía la carta de Jeremías. Y decíamos que la carta contiene lo que parecen malas noticias. Y yo decía, es como cuando a uno le proponen dos noticias, una buena y una mala, y le preguntan a uno, ¿cuál quieres primero, la mala o la buena? No sé qué le parece a usted. ¿A usted le gusta la primera, la mala, y la segunda, la buena? Parece que es bueno comenzar con la mala noticia para que al final sea la buena y nos alegremos. Pero bueno, eso es cuestión de gusto de cada quien. Y esta carta incluía que el exilio en el cual ellos estaban no iba a ser breve. Y esa es una mala noticia. Porque ellos estaban en un estado de cautividad. Estaban secuestrados fuera de su territorio, de su país. La mala noticia era tan mala, que estaba hablando que ese exilio iba a durar unos 70 años. Lo que significa que las personas de mayor edad que estaban en ese exilio morirían en un lugar que no era su país. Los más jóvenes saldrían de allí siendo ancianos. Así que las esperanzas eran muy reducidas. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena voluntad para haceros volver a este lugar. Sin embargo, el capítulo 25, versículo 11, decía, toda esta tierra será convertida en desolación y espanto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Una confirmación de esa palabra que estaban recibiendo. Y decíamos el domingo pasado que no siempre Dios te va a decir lo que quieres escuchar. A veces vendrán mensajes y palabras que sonarán antipáticas. Porque en ese caso muy particular de esta historia, Jeremías, este profeta, no estaba diciendo nada alentador. Y no eran sus palabras, no era lo que él quería decir, eran las palabras de Dios. Ahora, estaba por un lado el profeta Jeremías, pero por otro lado había un grupo de profetas. Y llama la atención en el pasaje bíblico, no sé si lo notaron, que Jeremías habla de profetas y de adivinos. Y estas son dos cosas diferentes. Aquellos profetas supuestamente eran profetas de Dios, eran profetas de carrera, pero también encontramos a los adivinos, que eran personas dedicadas a las ciencias ocultas, así como ocurre en nuestro país y en el mundo entero. Hay hombres que son hombres de Dios, pero también hay gente que habla en nombre de las fuerzas ocultas. Y él se está refiriendo a ambos, tanto esos profetas como los adivinos estaban diciendo un mensaje diferente al que estaba predicando Jeremías. Los falsos profetas decían que ellos iban a volver a su tierra y que tenían que levantarse contra ese rey. Mientras que Jeremías en nombre de Dios está diciendo no, Dios no está diciendo que se levanten y hagan guerra, ni se subleven contra este rey, sino que se queden allí, se van a quedar por 70 años. Si usted escucha estos dos mensajes, ¿cuál tomaría? La otra parte de la carta es totalmente contrario al principio. Hay malas noticias, pero también hay buenas noticias. En el versículo 10, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y el versículo más impresionante y más impactante en estas buenas noticias es porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora, la gran pregunta que nos hacíamos
el domingo pasado es qué hacer mientras tanto, mientras transcurre estos 70 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las opciones? Y pasa muchas veces que nos dan un diagnóstico. Esto está mal. La pregunta es cómo enfrentar el mal. Es como cuando a una persona le diagnostican una enfermedad. Usted tiene esta enfermedad, ok, está el diagnóstico, pero ¿qué debo hacer para curarme, para sanarme? Tristemente, algunas personas que sufren enfermedades terminales, el médico dice, mira, ya no hay más nada que hacer, así que no hay esperanza. Otras personas han tenido la bendición de que al ser diagnosticadas con una enfermedad grave, le dicen, están a tiempo y vamos a hacer esto, este es el tratamiento, debe someterse a esto y están las medicinas para esto. Así que la gran pregunta es, son 70 años aquí y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? El diagnóstico es malo, pero ¿cuál es el tratamiento? Diga, el diagnóstico es malo, pero ¿cuál es el tratamiento? Bueno, y esta parte tiene mucho que ver con lo que están escuchando de ambos lados. Hay un diagnóstico malo, pero ¿a quién hay que escuchar? ¿Al profeta Jeremías, el profeta que está hablando en nombre de Dios? ¿O vamos a escuchar a los falsos profetas y a aquellos brujos, a aquellos adivinos? Frente a eso hay o debería haber una verdadera decisión. Cuando tú escuchas un mensaje con falsas expectativas, lo que va a generar eso es amargura, resentimiento y frustración. Por eso es importante, iglesia, escuche bien. Ante cualquier mensaje profético que usted escuche, usted tiene que someter eso al escrutinio bíblico. Yo conozco mucha gente que han sido profetizados por algo, les han dicho algo y eso no se ha cumplido. Y eso es lo que ha generado esa amargura y frustración y muchas veces incredulidad. ¿Están conmigo? Así que no sea una persona que se deje llevar por cualquier mensaje. Escudriñelo, valórelo y saque conclusiones acerca si eso es de Dios o no es de Dios. Porque si no es de Dios, usted debe rechazarlo de plano, porque si lo acepta, le va a traer eso que he dicho, amargura, frustración e incredulidad. Por eso, este mensaje que ellos están escuchando de estos falsos profetas tenía que ser deslastrado, quitado, para escuchar la verdadera palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, por muy dura que sea, esa palabra te va a generar paz y te va a generar tranquilidad. Si hay un mensaje que te genera intranquilidad, entonces comienza a poner ese mensaje en remojo. Ponlo entonces en otra condición, en estudio. Pero cuando tú escuchas palabra de Dios, sea en un mensaje como este, o alguien te dice, tengo una palabra profética para ti, y tú tienes paz acerca de eso, entonces comienza a trabajar eso de una manera diferente. Tristemente, muchas veces escuchamos más lo falso que lo verdadero, o lo que nuestros oídos desean escuchar. Son las llamadas tentaciones, donde nuestra naturaleza responde porque queremos que las cosas siempre estén bien, mas no siempre las cosas estarán bien. Pero tenemos una palabra de Dios que nos va a guiar a través de ese camino de dificultades. Bueno, el domingo pasado llegamos a este punto. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? ¿Cuál es la receta? Tenemos un diagnóstico, 70 años aquí. Tenemos un diagnóstico nosotros también. Los especialistas dicen que la recuperación del país, que el problema político, que aquello, que lo otro, va a tardar mucho tiempo. Y déjeme decirle que lo que los especialistas están diciendo, oiga bien lo que estoy diciendo, lo que los especialistas están diciendo en política, en sociedad, en economía, no es que ellos están en una fantasía, son estudios científicos, eso es verdad. Han sido probados en muchas sociedades. Que se requiere tanto tiempo para la recuperación de esto, para la recuperación de aquello. Eso es verdad.
Pero nosotros estamos creyendo que el Señor puede cambiar no solamente el diagnóstico, sino también el tratamiento, porque Él está por encima de la sabiduría humana y de las circunstancias humanas. Un especialista, tremendo especialista llamado Pedro. Pedro era un especialista en cuestiones de pesca. Conocía el mar de Galilea. Conocía hasta el clima. ¿En qué momento se debe hacer la pesca? ¿En qué momento no? ¿Cuántas personas se necesitan para estar en la embarcación? Y un buen día salieron a pescar normalmente de acuerdo a su experticia en este asunto y regresaron frustrados. Y el Señor estaba ahí en la orilla del mar. ¿Qué pasó? Toda la noche estuvimos pescando y lo que pescamos fue un resfriado. El momento no era el adecuado o el que de acuerdo a los especialistas se debía hacer. Sin embargo, Jesús dijo, acomoden las barcas, arreglen las redes, vamos y naveguen mar adentro. Pero Señor, dijo el especialista, no se puede. Los peces a esta hora están durmiendo, no andan paseando por allí. Pero el especialista se sometió a lo que el que sabe todas las cosas le dijo. Y esta palabra de fe es importante. Señor, aunque esto es lo que dice la experticia y la experiencia y el conocimiento, en tu nombre echaré la red. Y el resultado fue totalmente contrario a lo que se esperaba de acuerdo a los especialistas. La pesca fue tan extraordinaria que hicieron falta barcas para la gran carga y el gran resultado. Hay un diagnóstico que no era bueno para ellos, un diagnóstico que no es bueno para nosotros, y esto es la contextualización de esta historia. Ahora, ¿qué debemos hacer? Y esto es bien interesante. Antes de eso, quiero decirles que frente a una crisis hay tres tipos de personas. Una de ellas son aquellas que se paralizan frente a las circunstancias. El terror, el pánico, mejor dicho. La palabra pánico es una palabra fuerte, pero el pánico en las personas hace que se paralicen y no reaccionen. Y el primer grupo de personas son aquellos que se llenan de pánico frente a las circunstancias y se paralizan, no evolucionan, no buscan alternativas, están verdaderamente anulados. La viuda de Sarepta, en los tiempos del profeta Elías, es un claro ejemplo. El profeta le pide de comer y ella, escuchen bien lo que dice ella, cuando el profeta le dice, tengo hambre, dame de comer, ella le responde, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Y la última palabra es, y nos dejemos morir. Estas son las personas que dicen, a esto se lo llevó el diablo. Yo sé que en esta reunión no hay ni uno solo de ellos. Mira el que está a su lado, mírele la cara, dice, está sospechoso. Esos son los que dicen, aquí no hay más nada que hacer, nos vamos a morir, esto se acabó. El segundo grupo de personas frente a una circunstancia son los que se arriman a otras personas para sobrevivir a la crisis. Los llamamos zángano. El sabio Salomón, refiriéndose a tu esfuerzo laboral y personal y lo que otro pueda hacer con tu resultado, dejó claramente identificado a esto que llamamos el aprovechador o el zángano ese. Dice el sabio Salomón, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud,
y que haya de dar su hacienda a un hombre que nunca trabajó en ello, está en signos de admiración, también esto es vanidad y mal grande. Así que aquellos que se acercan a los que están manejando bien la crisis, que no se han neutralizado, sino que están aprovechando de alguna manera la crisis. Ojo con aquellos que se le acercan para aprovecharse de usted si no están haciendo nada. Son zánganos y aprovechadores. El tercer grupo de personas frente a una crisis son los que se activan, son los que se movilizan y aprovechan las oportunidades. La parábola de los talentos nos funciona aquí como una buena aplicación para ilustrar este grupo de personas que aprovechan las oportunidades. 3 hombres reciben la oportunidad de multiplicar sus bienes, reciben la oportunidad de trascender. 2 lo hicieron y uno sencillamente por temor no lo hizo. Es decir, las oportunidades siempre las vamos a tener. Lo poco que tú tengas en tu mano siempre va a ser grande en las manos de Dios. Moisés recibió ¿qué cosa? Una insignificante vara, un pedazo de madera que se puede romper, que es frágil. Sin embargo, con ese pedazo de madera, ¿qué no hizo? Sansón, con la quijada de un burro. Los burros sirven para algo, bendito sea el nombre del Señor. No hay una bestia más trabajadora que el burro. No sé por qué agarran al pobre burro para decir y colocarlo como estigma de la brutalidad. Ojalá y muchos brutos sean como los burros. Y anote esa expresión por allí, por favor. La repito para que la escriba. Ojalá muchos de tantos brutos que andan por allí imiten a los burros. Trabajarían. Hay burros que ya saben el camino de ida y vuelta a la casa. Les ponen la leña, les dan y llegan a la casa con la leña. No son tan brutos como creen. Así que aprovechar la oportunidad, lo poco que tenemos, si tú confías en Dios, si tienes esperanza en Dios, será bastante, será mucho. Porque eso significa que tienes la bendición del Señor. 3 palabras describen a estos 3 grupos de personas. El primero, parálisis. La gente que se paraliza. La segunda palabra para ilustrar es dependencia. Gente que está dependiendo que otro haga para que ellos aprovechen. Y la tercera palabra para ilustrar a este tercer grupo es la palabra activar. Son personas que se activan. Mi pregunta para ustedes en esta mañana, ¿con cuál de estos grupos se identifica usted? De los que se paralizan, de los que están asustados, atemorizados, ¿y ahora qué hago? De los que, voy a aprovechar a fulano. O aquel o aquella persona que está produciendo en su mente el qué lograr o el qué hacer. Mucha gente no ve la provisión de Dios porque no obedece a las instrucciones de Dios. De manera que frente a todo este diagnóstico, lo que nosotros entendemos y yo saco como conclusión de las palabras del profeta es sencillamente poner en práctica las instrucciones de Dios para prosperar. Quiere decir que el punto clave aquí es obediencia. Es seguir las instrucciones según el libro que Dios está enseñándonos. Es un modelo. Así que cuando el profeta le dice al pueblo, mira, son 70 años que hay que quedarse aquí. Ese es el diagnóstico en una condición de cautivos, sin libertades políticas, económicas, en fin. Pero entonces ahora él pasa a darles un modelo
una forma de cómo ellos iban a sobrevivir, y no solamente a sobrevivir, sino a hacerse poderosos en medio de un país que no era su país, de una tierra que no era su tierra. Y la intencionalidad de Dios era tremenda acerca de eso, que lo vamos a descubrir más adelante en este mensaje. De manera que el modelo de Dios que dio a su pueblo generaría entonces esperanza para prosperar. Este modelo se da en medio de una crisis generalizada. Es como una idea en medio de una situación que no permite que surjan ideas revolucionarias, productivas, generadoras, porque la gente estaba como agazapada por la situación que estaban viviendo. Estaban en el exilio, recuerden. Nos da muchas veces temor invertir. Y cuando hablo de inversión, escucha bien, no estoy hablando solamente en la inversión financiera, sino invertir esfuerzos, invertir nuestra propia vida en favor de otros en tiempos difíciles. Pero Dios en este modelo está enseñando que con su dirección, con su guianza y en obediencia a su palabra, podemos salir adelante. 3 cosas importantes que Dios da en este modelo para este pueblo que está en esta condición, y que es un modelo que nosotros podemos tomar para palear, para enfrentar la situación que podamos estar viviendo en este momento. Dios, a través del profeta, les está cambiando el plan. Mientras los falsos profetas y los adivinos les están diciendo: esto no es tu tierra y hay que salir de aquí, hay que buscar la forma de irnos y regresar a nuestra tierra, entonces el profeta le está diciendo: hay que establecerse. Un mensaje totalmente contrario, ¿se están dando cuenta? Mientras uno le está diciendo: váyanse, el profeta de Dios le está diciendo: Dios dice que hay que establecerse. Edificar casas, habítenlas. Y esto es bien importante porque esa palabra establecerse viene de la palabra estabilidad, que es firmeza, que es tener los pies sobre la tierra. Y no hay una cosa que desestabilice más a alguien que una crisis, porque genera inseguridad, desconfianza. Ahora, frente a todo eso, Dios está diciéndole a este pueblo: hay que establecerse. En vez de tener inestabilidad, hay que tener estabilidad. Escucha bien, siempre la palabra de Dios va a ser contracorriente. Y eso es una de las cosas maravillosas cuando Dios habla. Porque nosotros estamos creyendo una cosa, aceptando lo que ven nuestros ojos o escuchando lo que los especialistas dicen. Pero cuando viene la palabra de Dios, viene para cambiar todo el pensamiento y las ideas humanas para establecer el pensamiento divino. ¿Y en qué podemos confiarnos más? ¿En lo que vemos o en lo que no vemos? Usted dirá: no, en lo que veo. Pero Dios dice que hay que colocar nuestra confianza en lo que no vemos. El pastor está fuera de orden. ¿Qué está diciendo el pastor? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Obviamente, para una mente materialista y humanista, esto es un pensamiento que no se puede entender, es inaceptable. Porque es la idea tomasina de tocar para creer, ver para creer. Y esto es totalmente revolucionario. El aceptar aquello que no vemos como algo real. Y eso es la fe. Pero oye bien, la fe no se sustenta en algo inexistente. Voy a decirlo de esta manera. Aquello que no vemos se sustenta sobre algo que vemos. ¿Qué estoy diciendo? Aquello que no vemos se sustenta sobre algo que vemos. Y usted me preguntará: ¿y qué es lo que vemos? Las promesas de Dios. ¿Qué es lo que está escuchando este pueblo? Este pueblo no está escuchando que todo lo que el profeta le está diciendo que deben hacer no se ha hecho, por lo tanto es irreal.
Es algo que está sustentado en la confianza de algo. ¿En qué confianza? En la confianza de la palabra que se está dando. Yo quiero llamar tu atención esta mañana. El Espíritu Santo quiere llamar tu atención en esta mañana para que tú confíes en lo que está. Y lo que está es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es firme y es verdadera. La palabra de Dios resiste cualquier esfuerzo humano y estará por encima de cualquier circunstancia. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos aquello que perdura, las promesas de Dios. Jesús decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra son inestables, pero la palabra de Dios es estable y resistente. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿en qué debes creer? ¿En qué debo creer? Debo creer en las promesas de Dios. Debo creer en el modelo que Dios me está estableciendo. Así que este pueblo no son sus pensamientos, no son sus deseos, no es la palabra de los profetas, engañadores y embaucadores. Es la palabra que Dios está dando de una manera firme a través de su profeta Jeremías. No hay que irse, hay que establecerse. Y usted dirá por allí, oye, el pastor le está hablando a aquellos que quieren irse del país. Y a lo mejor ese que tiene el pensamiento de irse del país está diciendo, oye, ahora sí me la puso dura el pastor. No. Saben, yo no me meto en eso. Yo soy una persona muy respetuosa de las decisiones de las personas, porque al fin y al cabo, el responsable de tus decisiones eres tú. Si yo te digo, no te vayas, y no te vas y te da mal, y te va mal, el pastor me dijo que no me fuera, así que la culpa es tuya. La culpa es tuya. No, el pastor me dijo que me fuera, y estoy pasando muy mal aquí. La culpa es del pastor. No, realmente el pastor es un orientador. Yo creo en una consejería no directiva, donde el consejero abre el panorama. Hay esto, y abres el cuadro completo y la persona dice, me gusta esto, perfecto, con tus consecuencias. Así que, si tú estás pensando irte del país y vienes a mí, bueno, yo te doy los consejos que tengo que darte, pero al fin y al cabo tú decides tu cosa y aguantarás tu palo de agua. Pero hay una cosa muy cierta aquí, y es que en el caso muy particular de esta gente, de este pueblo en el exilio, Dios le está diciendo, no se muevan de aquí. Establezcanse. ¿Y cómo nos vamos a establecer? Bueno, hagan una casa, edifiquen casas, habítenlas. ¿Saben cómo estaban ellos viviendo? En pequeñas chozas. ¿Por qué? Porque ellos tenían la esperanza de volver. ¿Para qué vamos a invertir aquí si nos vamos a ir pronto? Porque ¿quiénes le estaban diciendo que se iban a ir pronto? Los falsos profetas. Yo quiero decirle a los jóvenes que están esta mañana aquí, quiero decirle a los profesionales que están aquí hoy, muchos se están yendo. Oremos por los que están fuera del país para que el Señor los bendiga y se acuerden de su tierra cuando estén prosperados allá. ¿Ah? Y manden una ayudadita, ayúdame, dame una ayudadita. Oremos por ellos. Pero sabes, los que se están yendo están dejando vacantes en este país. Los médicos o cualquier profesional que se vaya está dejando una vacante aquí. Y cuando venga la prosperidad sobre este país, que va a ser pronto, digan amén, gloria a Dios, aleluya. La buena noticia es que esa vacante va a ser para ti. Ahora, ¿y qué voy a hacer? No, tú eres un médico. Bueno, aprovecha estos tiempos y prepárate más. Entonces vas a hacer un posgrado. Y tú eres un ingeniero y te vas a preparar mejor como ingeniero.
Cualquier profesional debe aprovechar este momento para crecer, porque en su momento ese crecimiento, ese esfuerzo que estás haciendo ahora en tu preparación te va a generar mucho. Porque entonces vendrás para asumir lo que otros han dejado y vas a tener posiciones que otros envidiarán. Eso tiene que ver con establecerse, eso tiene que ver con aprovechar un momento circunstancial negativo. Edificar casa, vivir en ellas, construir, eso es básico para la estabilidad de una familia y de un país. Cuando la gente ve las circunstancias tan oscuras, tan difíciles, la gente se desanima y deja de hacer. Si tú tienes tu casita, arréglala. No digas, ay, es que no se puede, es que un bloque vale tanto. No, cómprate 2 bloques, después te compras otro más hasta que tienes 10 bloques. Y ya tienes 100 bloques y arreglas tu casa y vas arreglando tu casa. Pero no te eches al descuido, no dejes que la crisis te lleve al descuido y a la dejadez. Tienes que levantarte en medio de esto y hacer las cosas mejor que como las hacías antes. Yo, junto con ustedes en esta mañana, reprendo todo espíritu de miseria y dejadez en el nombre de Jesús. Ese estudiante universitario que tiene su cupo en las universidades importantes del país, ay, ¿para qué voy a estudiar? Una cara de amargado que digna de fotografía. ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, quemándose las pestañas y uno cuando sale al campo laboral no consigue trabajo. Sigue estudiando. Sigue estudiando. Termina tu profesión. No te desanimes. No abandones tu visión en la vida. Porque Dios tiene un tiempo para tu realización. ¿Cuánto tiempo? No importa, pero insiste, pelea como Jacob por tu bendición. No te dejes vencer. Este es un tiempo de esfuerzo y de batalla. Y los guerreros son los que llegan al final. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo le digo a Esther, a mi esposa, le digo, la verdad es que yo admiro a los comerciantes. Yo admiro a los emprendedores. Yo soy malo como comerciante. Tengo tantos topes para hacer eso. Gracias a Dios, porque soy pastor y no puedo andar en esas cosas. Pero yo le digo a Esther, de verdad, los empresarios y comerciantes son gente de fe. Porque ellos, a pesar de todo, están haciendo un esfuerzo. Están creyendo. En este modelo que Dios está estableciendo para este pueblo, la segunda cosa que le plantea es, ustedes mientras estén aquí, recuerden que van a estar 70 años aquí. Ustedes deben tener una fuente de ingreso. Hagan huertos y coman del fruto de ellos. Segundo modelo. ¿A qué los está llamando? A invertir. No sean parásitos. No dependan de nadie. Hagan sus propias gestiones para sobrevivir. Hagan sus propios huertos y coman del fruto de ellos. No tener o no hacer eso, lo que el profeta les estaba diciendo en otras palabras, es la base de la pobreza. Dios los está llamando a que ellos deben invertir. Y es contraproducente en un momento de recesión invertir, hacer algo para generar riqueza. Sin embargo, a pesar de lo que ellos estaban viviendo, Dios les está diciendo,
por lo menos hagan huertos, planten sus semillas y coman del fruto de ellos. Y de esta manera los está motivando a producir. Yo sé que en mi audiencia hay muchos emprendedores, porque ¿saben lo que yo estoy viendo ahora mismo? Que hay gente que no es tonta. Diga, fuera los tontos. Empezando por mí. No usted, yo. Nadie se siente ofendido. Hay gente que está aprovechando la crisis. Mira, ahorita una hermana me trajo un regalo. A mi esposa y a mí. Nos regaló un jabón. En cajita y todo. Variedad. Uno de avena y el otro no recuerdo de qué es. ¿Y dónde están produciendo ellos esos jabones? En su casa. Tiene marca registrada y todo. ¿Y cuándo en su vida iban a hacer eso? En el momento en que, voy a hacer una cuña, en el momento en que la Palmolive, no sé qué otra marca por allí, tiene una producción tremenda de jabones, por ejemplo. No, ese no era el momento. El momento de producir es en la escasez. El momento de la invención. Dios nos ha hecho inteligentes. Tú y yo somos personas inteligentes. Dios nos creó como personas para producir. A diferencia del reino animal. Así que en estos tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, cuando la inteligencia humana, lo que llamamos la inventiva, coge fuerza y entonces comenzamos a hacer cosas y a producir. Se dice que la madre de toda invención, y la madre no es mala grosería, no es grosería, ¿no? La madre de toda invención es la necesidad. Cuando los inventores o creadores del bombillo, de la bombilla, llegaron a esa conclusión, era porque dijeron, ay, ya basta andar a oscuras por ahí con una lamparita, eso da mucho calor, qué tal y qué sé yo. Y comenzaron a generar por una necesidad algo superior a lo que tenían en ese momento. Y así es como la sociedad ha ido creciendo, porque una necesidad ha generado una idea. Y yo creo que en este momento los venezolanos tenemos la oportunidad de generar mucho más de lo que hasta esta hora hemos generado. Alguien, creo que fue el doctor Uslar Pietri, se refirió al petróleo como el excremento del diablo. El petróleo es una bendición, pero también se puede convertir en una maldición dependiendo de cómo nosotros lo asumamos. Si tomamos el petróleo como una dependencia, es una maldición. Si tomamos el petróleo como algo que nosotros podemos controlar y que podemos diversificar, entonces se convierte en una bendición. Y el venezolano se convirtió en un elemento dependiente del petróleo. Así que cuando no tenemos petróleo, entonces andamos mal. Bueno, estamos en esa circunstancia. Tenemos petróleo, pero no vale nada. Y la situación económica del país está fuerte, así que tenemos que diversificarnos, buscar otras opciones. Y aquí es donde viene el momento de la inventiva. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No lo sabemos. Pero tampoco podemos esperar piernas cruzadas pensando, tranquilo, eso va a pasar, eso va a pasar, eso va a pasar. Pero mientras eso no pasa, tenemos que hacer algo. Mientras no vuelvan a su tierra, 70 años allí, tienen que hacer algo. Iban a terminar no solamente en la pobreza, sino también se iban a morir de hambre. Así que Dios le está diciendo, ustedes tienen que producir. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Cuál era la intención de Dios? Y aquí voy desenmascarando un poco toda la intencionalidad de esto. Ellos no iban a salir de esa tierra de otra forma. Al imperio de Nabucodonosor, no el americano, al imperio le convenía mantenerlos allí. ¿Por qué? Eran esclavos, mano de obra barata. Están conmigo, ¿verdad? Así que mientras ellos estuvieran allí,
ellos se iban a valer, el imperio se iba a valer de ellos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Bueno, imagínense. Pero ellos iban a salir de allí de otra manera. Dios tenía la manera de cómo hacerlo. Primero, ellos se iban a estabilizar allí como familia. Luego, en esto de la fuente de ingreso, de hacer huertos y comer del fruto de ellos, ya no solamente en esta bendición de Dios, ellos no solamente estaban comiendo sus frutos, sino que ya estaban vendiendo sus frutos. Y no solamente estaban vendiendo sus frutos, sino que estaban desplazando a los agricultores propios babilónicos. Así que ellos se estaban convirtiendo ¿en qué? Se estaban convirtiendo en una fuerza económica tan grande, tan poderosa, que el imperio comenzó a decir: epa, estos tipos no nos convienen aquí. Estos tipos pueden llegar a controlarnos aquí con su moneda y con su poder económico, como están haciendo los judíos en el mundo actualmente. Así que Dios comenzó a hacer a través de la prosperidad de ellos una presión frente al imperio. ¿Y a qué se debió eso? Se debió a la obediencia del pueblo a seguir el modelo de Dios. El tercer ingrediente en este modelo tiene que ver con algo que tiene que ver con la demografía. Establecer una familia. ¿Y qué les está diciendo el profeta de Dios? Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Escucha bien el proceso. Hijas e hijas. Y termina diciendo: y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Es una receta. Es un modelo con una intención. Yo escuchaba a Arnaldo aquí, que ellos querían un bebé, pero estaban preocupados. ¿Y cómo mantener al muchacho en esta situación? Que no hay pañales, no hay leche, y esto y lo otro y lo otro. Y él estaba asustado. ¿Cuántos de ellos, de estos judíos en su tiempo, dijo: no vamos a tener hijos, porque si vamos a tener hijos para que sean esclavos, mejor no los tenemos? Pero frente a lo que ellos estaban pensando sobre un futuro incierto, Dios les está diciendo: no, señor, cásense, tengan hijos. Los padres motiven a los hijos a casarse. Multiplíquense. No disminuyan. Disminuir sería desaparecer como pueblo. Y qué interesante esto, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la nacionalidad. Ellos iban a desaparecer. Si no generaban familias, iban a desaparecer como país. No habría un legado. Y Dios le está diciendo: no, esa receta que ustedes están pensando no es la correcta. El temor no debe llevarlos a ustedes a disminuir. Así que yo les digo: cásense y tengan hijos e hijas. El pueblo llegó a crecer tanto que el imperio dijo: es mejor que se vayan para su tierra, porque ustedes ya son demasiado aquí. Dios tenía un plan. ¿Saben lo que pasa con nosotros frente a los diagnósticos que Dios da, frente a las recetas que Dios da? Es que nosotros no conocemos exactamente todo lo que está detrás de ese plan. Y por eso nos da miedo cuando Dios nos dice contrariamente a lo que nosotros pensamos o creemos. Pero mira, creer en Dios significa una confianza tan absoluta que aunque no te conozcas el guión hasta el final, tú crees y vas a hacer. Y al final del momento vas a ver que, oye, el Señor tenía razón. Él tenía razón. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado eso. Pero hay cosas que comenzamos con temor y temblor, pero al final decimos: oye, gloria al Señor. El Señor tenía razón. No comenzamos tan bien porque teníamos algún temor. Pero Dios tiene un plan. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Porque mis pensamientos para ustedes, fíjense, ya lo está diciendo, no es para mal. Mis pensamientos para ustedes es para bien. Ahora, no sabemos cuál es el pensamiento en su totalidad, pero sí sabemos que es para bien. Esta mañana Dios te está diciendo: lo que estás viviendo en este momento es para bien. Pero tú dices: lo que estoy viviendo es mal. ¿Cómo es eso? ¿Hay una contradicción? Sí la hay en el mundo natural, en tu mente. Hay una contradicción, pero en la mente de Dios las cosas están totalmente claras, muy claras, preclaras. Bendito sea el nombre del...
el modelo de Dios, incluye una cosa importante, y es buscar la prosperidad colectiva mediante la oración. Esto es contradictorio también, ¿saben? Yo llamaría esto, no sé si es un buen título, hay que razonarlo bien. Las contradicciones de Dios o las contradicciones humanas. Sí, porque Dios siempre va a contradecir la corriente humana. Dios siempre va a contradecir lo que el hombre piensa. El profeta Isaías dice que una cosa piensa el hombre y otra cosa piensa Dios. Así que hay una contradicción entre lo que Dios cree y piensa acerca de nosotros y lo que nosotros pensamos o creemos acerca de nosotros. En el modelo que Dios establece para ellos, para esta esperanza, están estas palabras: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Contradicción. ¿Cómo voy yo a orar por el bendito Nabucodonosor, hijo de su abuela? ¿Cómo voy a orar yo por ese desgraciado, hijo del diablo? Y aparte de eso, Dios mismo está diciendo: os hice transportar, o sea, que estoy enemistado con el Nabucodonosor ese, pero también estoy enemistado contra ti, porque tú fuiste quien nos traíste de acá. ¿Qué rollo, Dios mío? ¿Qué problema? ¿Se parece tanto a ti? Ay, qué ira tenemos o tienen contra el sistema que está establecido. A esta gente, estos políticos. Y a veces decimos: Dios, ¿hasta cuándo? Así que estamos como esa gente. Y le decimos a Dios: Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué está pasando esto? Y yo tengo una respuesta a por qué le pasaba a ellos eso. Le pasaba eso a ellos porque ellos habían desobedecido a Dios, no se estaban portando bien. Y Dios levantó a este imperio, a Nabucodonosor, para disciplinarlos. Y el pueblo venezolano es un pueblo que le ha dado la espalda a Dios en busca de la santería, de la brujería, de la violencia desatada, de la injusticia, de la impunidad. Y entonces Dios tiene que disciplinarlos para que aprendamos. Ahora, lo bueno de esto es que salgamos de la disciplina puros, santos, acomodaditos, en la línea, como Dios quiere. Dios quiere alinearnos. ¿Cómo vamos a orar por esta gente? Y Dios les está diciendo: oren por ellos, oren por la ciudad en la cual los hice transportar. Yo siempre he dicho, si a Valencia le va bien, a nosotros nos va bien, se los he dicho, ¿verdad? Por eso nuestra oración insistente por la ciudad. Hoy el Señor nos recuerda esta misma palabra, en la cual hay unas cuantas promesas dentro de este modelo que son incambiables y eternas para quienes las introducen en su corazón y las creen. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para mal, sino para bien. Dios está diciendo: voy a darles un futuro lleno de bienestar, versículo 11. Luego en el versículo 12 dice: cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Todas estas promesas están en este orden maravilloso. Ahora, quiero decirte, con esto concluyo, pero estas tres promesas finalizan sujetas a una sola condición. Versículo 13. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Vamos a estar de pie, por favor. Sea el nombre de Cristo glorificado. Rápidamente, dos lecciones. Número 1, estaban en Babilonia porque fueron encontrados culpables
de su condición. Habían desobedecido a la palabra de Dios. Número 2, Dios nos pasa por situaciones difíciles, pero que al final seamos bendecidos. Y yo hoy como venezolano, como un ciudadano común como ustedes, hoy tenemos que ir delante del Señor con un corazón contrito y humillado. Como Isaías, después de aquella gran visión que pidió perdón por los pecados de la nación. Hoy nosotros vamos a pedir perdón por los pecados de esta nación. Y vamos a pedir al Señor que haga justicia entonces. Porque si nosotros nos arrepentimos, entonces dejamos las puertas abiertas para que Dios ejecute. Y yo pido a Dios que ejecute su justicia sobre este país. La justicia de esta tierra puede permitir impunidad, pero Dios no. Dios es justo. Ponga su mano sobre su corazón, por favor. Si me buscan de todo vuestro corazón, pídele perdón al Señor por tus pecados. Pídele perdón al Señor por los pecados de este país. Tú lo sabes, tú sabes cuáles son. Padre, en esta mañana venimos con un corazón contrito y humillado. Señor, por la sangre de Jesucristo, límpiame de todos mis pecados. Sana mi corazón, Señor. Perdóname, Señor. Así como Isaías ante aquel gran trono blanco y sublime, en esa profunda convicción de pecado, también pidió por los pecados de la nación. Le pedimos perdón, Señor, porque una gran parte de esta población te ha desplazado a ti como el único y verdadero para dar lugar a dioses creados por ellos, dar lugar a la religión, entronizar la brujería. Este pueblo ha pecado porque le ha entregado este país a entidades africanas. Y tú estás molesto con ello, lo sabemos. Pedimos perdón, Señor, por las matanzas que se hacen a diario en este país. Por cómo se ha perdido el valor de la vida. Te pedimos perdón por tantos niños abortados. Te pedimos perdón, Señor, por la orfandad en que viven muchos niños porque sus padres o madres irresponsables no asumen el cuidado de sus hijos. Te pedimos perdón por una justicia que no existe. Te pedimos perdón por la impunidad. Te pedimos perdón por la corrupción política, administrativa, por la maldad de muchos políticos que se enriquecen a sí mismos y olvidan las carencias de un pueblo. Pedimos perdón por la corrupción con el narcotráfico, el asunto de las drogas. Te pedimos perdón, Señor. Y pedimos a ti, Señor, como un remedio para todas estas cosas malas por las cuales hemos pedido perdón. Pedimos justicia, Señor. Tú has dicho, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscamos justicia esta mañana en esta casa. Que no haya impunidad, que todos los responsables del mal que vivimos sean puestos a derecho. Que la justicia los alcance. Amén. Y los discipline. Oramos por nuestra ciudad de Valencia.
Y oramos por este país, porque el bienestar y la paz de este país es nuestro bienestar y nuestra paz. Ayúdanos a vivir en fe, en confianza, Señor, en esperanza, a ser obedientes a tu palabra, Señor, a creer. Te damos gracias porque tenemos no solamente un diagnóstico, tenemos un tratamiento, y hoy asumimos el tratamiento para nuestra salud. Digan amén. Gloria a Dios. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.